Buenas tardes a todos, señoras y señores académicos, Fundación Areces, querido Raimundo, amigos de la Real Academia de la Historia, señoras y señores. Bienvenidos todos y muchas gracias por su asistencia a esta primera conferencia sobre un acontecimiento histórico, creo que apasionante y bastante desconocido en general, o por lo menos no tan conocido como debería ser, como es la independencia de Estados Unidos, desgajándose de Gran Bretaña, acontecimiento que no hubiera sido posible sin la ayuda de España y Francia, y especialmente, como veremos, la de España y la América española. Muchas gracias siempre por el apoyo de la Fundación Areces desde hace varios años a esta Real Academia y gracias a nuestros protectores de la sociedad civil que han mantenido siempre su ayuda en momentos difíciles con su generosidad y amistad. Permítanme que haga una sucinta presentación de este ciclo, aparte de que se haga en cada una de las conferencias que están programadas. Como verán ustedes en el programa, 3 ilustres y sabios historiadores hablarán de temas que conocen en profundidad por sus especialidades y sus excelentes investigaciones y publicaciones. El profesor don Luis Ribot, académico de número de esta Real Academia, nos hablará con detalle sobre la implicación y los motivos de Carlos III para involucrarse en la Revolución Americana. Don Hugo O'Donnell, también académico de número y máximo conocedor de todo lo que atañe a movimientos militares y especialmente marinos, tratará de esos escenarios de guerra en los que se dirimen los intereses de cada potencia en el conflicto. Y don Gonzalo Quintero, historiador y diplomático que acaba de publicar un espléndido libro sobre Bernardo de Gálvez, el gran héroe español, nos deleitará con su gran personaje y otros ilustres españoles implicados en la Revolución Americana. Juan Francisco de Saavedra, Diego María de Gardoqui, José de Ezpeleta, de algunos de ellos voy a decir algo también. Todos ellos con vidas complejas y deslumbrantes. Así que a mí me toca hacer una introducción general del asunto, un croquis que recuerde los hechos y los nombres interrelacionados en una estela de acontecimientos cronológicos y significativos. Son una especie de guías o mojones para seguir esta vibrante historia que van a escuchar de España y de América. Empecemos por el principio. Estados Unidos nació como pieza central de una coalición internacional. En un mundo global, desde la primera globalización lograda por España con el descubrimiento de América primero, culminada con la expedición iniciada por Magallanes, pero finalizada exitosamente con la vuelta al mundo por Sebastián Elcano, y cerrada con la búsqueda y el logro de encontrar cómo volver con las corrientes apropiadas y por nuevos derroteros desde Asia a España, que lo debemos al famoso Andrés, el tornaviaje, que se llama en historia, de Andrés de Urdaneta, que en 1508 nació, murió en 1568, cosmógrafo, navegante, fraile agustino desde 1553, después de haber sido un aventurero y descubridor importante, que embarcado ya fraile en la expedición de Legazpi, trazó por primera vez el derrotero para regresar desde Asia a América. En 1565 lo logró y así abrió el camino para el galeón de Manila y demás expediciones, sin tropezar con los portugueses. Así se hizo la primera globalización.
En ese mundo global, toda guerra y conflicto, todo conflicto serio, repercutía y afectaba a todas las potencias europeas en liza por la hegemonía internacional, con todo lo que ello representaba en todos los terrenos económicos, militares, poblacional, etc. Es la repercusión de las guerras como en nuestro propio presente nos está ocurriendo, aunque en un contexto histórico diferente. España en el siglo XVIII sigue siendo una gran potencia europea. No es la hegemónica indiscutible que fue durante el siglo XVI y XVII, con las extensas posesiones en Europa, América y Asia. Ya saben todos ustedes, recordarán, que al morir Carlos II sin descendencia directa, estalla la Guerra de Sucesión y se pierden los territorios europeos para España. Pero, como decía, en el XVIII sigue teniendo un poder formidable con los reinos de Indias prácticamente intactos. El gran enemigo para España seguía siendo Gran Bretaña, en alianza con Portugal, que perseguía desde la Guerra de Sucesión ya mencionada el monopolio, entre otras cosas, el monopolio del asiento de negros, el gran negocio de la esclavitud desde África a América, a lo cual me referiré especialmente luego. Para Carlos III, la amenaza británica era muy importante, sobre todo para la Nueva España e incluso para la propia península. Después de la Paz de París, en 1763, que puso fin a la Guerra de los 7 Años, la guerra en Europa, como recordarán, que solventa la rivalidad franco-británica a favor ya de Inglaterra, un territorio tan estratégico e importante como Florida había caído, no toda la Florida, pero buena parte ya, había caído en manos británicas, algo que para los españoles era muy grave. Los ingleses buscaban, para controlar el mundo de entonces, la posibilidad de abrirse un camino en América hacia el Pacífico, además de reponerse de los gastos de guerra de esa Guerra de los 7 Años que había ganado, pero había sido costosísima en hombres y en dinero. Algo que no solo, también reponerse de los gastos de guerra precisamente a través de las colonias americanas, las propias y las ajenas. Algo que no solo preocupaba al monarca, sino a ministros españoles de la época, como Florida Blanca o el conde de Aranda, muy sensibles en sus escritos y ordenanzas respecto a lo que Inglaterra pretendía. ¿Qué relación había entre Inglaterra y sus colonias norteamericanas? Hay que mirar antes de 1700, comparar antes de 1763 y después, es decir, antes de ese final. Inglaterra, o Gran Bretaña, antes de 1763, dejaba hacer, es decir, permitía un alto grado de autonomía de las colonias norteamericanas, lo que denominaban como política de descuido saludable. Recuerden que el extenso territorio del norte de América se fue poblando con una larga tradición de migración disidente de origen inglés. Una inmigración diversificada en general, que se puede clasificar en distintos grupos y que es muy importante para entender la historia de Estados Unidos. En primer lugar, la inmigración importante, la muy conocida de los padres peregrinos del Mayflower y todo tipo de puritanos, cuáqueros, comunidades religiosas a veces perseguidas o incómodas en el viejo continente,
que buscaban un refugio espiritual y libertad para ejercer su culto. Todas ellas, o muchos de ellos, emigraron desde principios del siglo XVII. La emigración de los padres peregrinos llegó exactamente en 1620 al Cabo y tocó tierra en Cabo Bacalao. Fíjense los nombres. Es interesante recordar que antes de desembarcar, los 41 pasajeros que iban en el barco se comprometieron a una convivencia regida por sus creencias, creando una pequeña república soberana, aislada durante al menos medio siglo, aunque nominalmente aceptaban estar bajo el poder real de Gran Bretaña. No todos los que siguieron, grupos puritanos a veces muy rígidos e incluso algunos fanáticos, siguieron esa pauta. De manera que hubo en esas comunidades en Norteamérica tiranías, autocracias, rupturas internas en muchas de aquellas comunidades, casi teocráticas en algún caso, que fueron creando distintas colonias bajo variantes de lo que podemos llamar una misma filosofía política puritana. Un trasfondo puritano que será profundo en la historia de Estados Unidos, si bien con muchas variantes. Por ejemplo, los niveladores ingleses, liderados por Roger Williams, fundaron en Estados Unidos una colonia bastante tolerante, basada en el amor a todos los seres humanos y aplicando ideas colectivistas y democráticas. Fue una excepción. Pero merece la pena recordar toda esta disciplina moral que, mejor o peor, pudo ir creando una sociedad políticamente ordenada sobre un territorio inmenso, sin ejército ni administración central todavía. Tuve, si me permiten, un inciso personal, pero que fue muy importante, la suerte de poder investigar en el norte de América, casi lindando con Canadá, en la segunda mitad del siglo XX, todavía habían existido hasta el siglo XIX los nombres de comunidades como Oneida, como Icaria. En ese momento ya de Oneida solo quedaba una corporativa que se dedicaba a hacer cubiertos, que tenían mucha fama, pero que se respiraba todavía el ámbito de esas utopías que generalmente fracasaron. En segundo lugar, de todas estas comunidades, de este trasfondo puritano fundamental, un segundo grupo que podemos poner de oleada de exiliados de los acontecimientos revolucionarios ocurridos en Inglaterra en 1688. Ahí hubo también una migración importante. Tercero, no olvidemos que también el asentamiento de delincuentes comunes o condenados políticos que tenían la opción de emigrar para no ser encarcelados o ejecutados. Y, por supuesto, todo tipo de mercaderes y de aventureros. Me parece importante recordar estos precedentes para poder visualizar las diferencias radicales con todo lo que supuso la formación de la monarquía hispánica. Los distintos orígenes, las distintas políticas que no son entre lo que era el Imperio Británico frente al especial tejido institucional de la monarquía católica en América. Nada que ver. Hablaremos después. Después de 1763, es decir, cuando después de esta guerra de 7 años necesita reponerse Inglaterra. Ha salido, desde luego, de la guerra de los 7 años, como decía antes,
como la gran potencia hegemónica colonial frente a Francia y España, pero menor, claro. Lo será a partir del siglo XIX, pero no antes, cuando consigue el total fraccionamiento del mundo iberoamericano. Pero, en fin, eso sale de nuestro tema. Para reponerse de la guerra, ¿qué hace Gran Bretaña? Pues decide el pago de nuevos impuestos en las colonias de Norteamérica. Empieza a emitir varias leyes, la ley del timbre en 1765 y la imposición de que paguen derechos de importación por todos los artículos, incluso los de primera necesidad. La resistencia fue tenaz en las colonias. Como no tenían procuradores en el Parlamento inglés, mantuvieron que éste no tenía derecho a imponer nuevos impuestos, con los que violaban los privilegios escritos y consuetudinarios de las colonias. Y rechazaron la posibilidad de enviar representantes a un parlamento en el que siempre estarían en minoría. Se consideraban, según dijeron, vasallos del rey, pero no eran vasallos de la nación inglesa ni de su parlamento. En un principio solo quería seguir con la autonomía que tenían, pero una serie de circunstancias que recordarán muchos de ustedes, como la promulgación en 1773 de una ley sobre el té que discriminaba a los norteamericanos respecto a la Compañía de Indias Occidentales, hace estallar la violencia y las revueltas. Como recuerdan, porque incluso apareció en películas, una multitud de ciudadanos disfrazados de pieles rojas asaltaron varios buques ingleses cargados con el té en el puerto de Boston y lo tiraron al mar. La reacción inglesa fue fortísima y aprobaron en el Parlamento unas acciones que los norteamericanos consideraron intolerables y que implicaban el cierre del puerto de Boston y la abolición de la Carta de Colonia de Massachusetts, que era algo así como los fueros. Inmediatamente, a partir de todo esto, se movilizan los norteamericanos de las distintas colonias y convocan un primer congreso en 1774 en Filadelfia para estudiar una actitud común. Empiezan ahí a surgir ya valores, ideas y valores políticos fundamentalmente basados en John Locke y desde luego en Montesquieu y Rousseau y Harrington, es decir, en toda esa franja europea de pensadores. Y ya en un segundo congreso, también en Filadelfia, el año siguiente, en 1775, con la representación de 12 colonias, porque todavía Georgia no estaba representada, se comienza a preparar la independencia y organizar un ejército continental, eligiendo como comandante en jefe del ejército a George Washington. El congreso fue en mayo. En agosto, el rey inglés Jorge III declara a las colonias en estado de rebelión. En enero de 1776, Thomas Paine exhorta en su panfleto el Common Sense, el sentido común, a luchar abiertamente por la independencia. En mayo de 1776, los independentistas obtienen por fin la mayoría en el Congreso Continental que han creado y el 2 de julio de 1776 se proclama por unanimidad, dicho textualmente, traducido, estas colonias unidas son y por derecho deben ser estados libres e independientes. 2 días más tarde, la Declaración de Independencia, redactada por Jefferson, sobre el que volveremos luego, consuma la ruptura
del Tratado de Soberanía por parte de Gran Bretaña. Reafirma la independencia de las colonias, además de añadir una lista de casos en que el monarca no había cumplido con sus deberes, con lo que el propio rey Mantuvieron se había destituido de su cargo, según él mismo, le dijeron los colonos. La declaración de Jefferson, preparada por él mismo y leída públicamente por él, es uno de los manifiestos políticos más importantes que hayan sido concebidos en la época de la Ilustración y con una tremenda influencia, como sabemos todos. Los famosos preámbulos jeffersonianos, podemos llamarlos, justificadores de la revolución, se basaban en la utilización de categorías del derecho natural racional, la libre disposición de desarrollo del individuo para justificar el fin, la forma y la legitimación del poder político, basada esta en el fin de la felicidad del individuo, del ciudadano, de su consentimiento para su representación en el Congreso y algo muy importante, los contrapesos y la separación de poderes. Los móviles políticos son los fundamentales. Como sabemos, no tanto hay reforma social como habrá en otras revoluciones, pero sí son de tendencia democrática y en absoluto son radicales. De ahí que a veces se discuta si puede llamarse revolución a la Revolución Americana. Fue en cualquier caso una revolución dirigida por unas capas superiores imbuidas de los valores de las capas medias, el mérito individual, el trabajo, la igualdad de oportunidades, la libertad privada. Recuerden lo que hemos visto en esa migración diversa que antes hablamos a Norteamérica. Y muy importante, que volveremos al final a ello, en ningún momento se perdió el control de la revolución. De hecho, los 4 primeros presidentes, como recordarán, fueron dirigentes del proceso de independencia y el poder militar siempre estuvo subordinado al poder político del Congreso. Recordemos los inolvidables nombres de los 4 primeros presidentes, los 2 famosos virginianos, todos ellos implicados en primera fila en la revolución. George Washington, claro, que será el comandante en jefe del ejército colonial, que ya lo hemos mencionado, John Adams, el segundo presidente de 1797 a 1801, el portavoz de la fracción independentista en el primer Congreso Internacional, vicepresidente con Washington, Jefferson, el autor de la Declaración de Independencia, 1801-1809, James Madison, 1809-1817, padre de la Constitución. Naturalmente, no solo estos nombres, la pléyade de los hombres de la Revolución Americana, como la veremos también esa pléyade en la labor de los españoles, fueron decisivos. Permítanme un pequeño esbozo recordatorio de algunos de estos grandes americanos que desde el principio y hasta el final se convirtieron en estadistas insignes, presidentes varios posteriores a estos 4 que hemos citado, importantes escritores y escribidores, diríamos, o altos divulgadores, educadores incluso, de los valores y organización de la nueva nación. Además de los 4, todos recordarán, pues, cómo no, a Franklin, Benjamin Franklin, 1708-1790, el Sócrates moderno, de gran popularidad en toda Europa, recibido aquí por Luis XVI en Francia, por Voltaire y toda la intelectualidad europea, ejemplo de auténtico liberal, moralista profundo sin dogmatismos. De origen humilde y orgulloso de su condición y ascenso social, un fenómeno bastante nuevo, era también un hombre de ciencia, como recordarán todos, inventor del pararrayos, etc.
y escritor social y económico, amigo de Adam Smith, en fin, todo un personaje. Thomas Paine, 1737-1809, inglés de origen, hijo de un pequeño granjero de Norfolk, corsetero y empleado en el servicio de impuestos indirectos, emigra desde Inglaterra a América en 1774 y desde el primer momento alentó la insurrección. Ya mencionamos su importante panfleto sobre el sentido común, publicado en Filadelfia, que representaba un republicanismo radical que afirmaba el derecho de las colonias a la independencia. Creía que en América volvía a empezar el mundo, y en cierto sentido así fue. Defendió apasionadamente el contrato social para la defensa del individuo, un régimen político de separación de poderes y contrapesos, la separación también de la Iglesia y el Estado y la libertad religiosa. Fue de los pocos que condenó muy duramente la esclavitud de los negros. Representa, en definitiva, el ala más radical de la revolución. James Wilson, 1742-1798, inmigrante procedente de Escocia, llega a América en 1765. Llega a ser el mejor jurista de Pensilvania, interviene activamente en la firme Declaración de la Independencia, en la línea de Jefferson y en la defensa del justnaturalismo norteamericano, de talante liberal y democrático. Hamilton, que fue desde 1757 a 1804 presidente, estoy dando su fecha de nacimiento y muerte. Había sido asesor de Washington, aunque está en otra línea, defensor de un Estado federal, pero fue un secretario del Tesoro muy eficiente que sentó las bases de una hacienda federal poderosa e hizo una importante política económica. Sus ideas contrastan con las de Jefferson, como decía antes, y se acerca más a Adams. Desconfía de la multitud, sigue más a Maquiavelo y a Hobbes, por decirlo de alguna manera muy directa, que a Locke y Montesquieu. Gran preocupación siempre tuvo Hamilton por la división de la Unión, es decir, ya temía lo que pasó al final, una guerra civil en el siglo XIX entre el norte y el sur, que fue que tuvo muchos muertos y una separación bastante grande, aunque lograron establecer un equilibrio. Pero en fin, eso es otro tema. John Hay, diplomático que intervino en la paz de 1783 con Gran Bretaña y que también es uno de los grandes organizadores del desarrollo institucional de la Corte de Justicia y de todo lo que dependía de la justicia, personalmente conservador moderado. Y otros muchos que no podemos extendernos aquí, pero he querido esta pequeña muestra para poder valorar las personas que estaban en primera fila. Naturalmente estalla la guerra. Veamos brevemente algunas notas, aunque don Hugo Donnell lo explicará con detalles y desarrollará de manera más específica. Pero ahora es simplemente recordar ese entramado de acontecimientos. Las colonias británicas se sublevan en 1775. El 4 de julio de 1776, las colonias confederadas proclaman su independencia y se recrudece la guerra contra la metrópoli, que durará, como he mencionado, hasta 1783, con el reconocimiento de la completa independencia en el Tratado Anglo-Norteamericano de París. Bueno, y aquí entra la intervención y la ayuda de España. Desde el principio de la guerra,
y aún antes, España está ayudando clandestinamente, o más bien de forma encubierta, sin proclamarlo, a los rebeldes independentistas norteamericanos. El profesor Ribot explicará con detalle la próxima semana las razones de política exterior que tenía Carlos III: evitar colisión abierta, medir la estrategia de declaración de guerra a su enemigo eterno, Inglaterra, etc. Y que explica por las que Carlos III mantiene la revolución americana, mantiene la agitación americana y luego la revolución desde 1770 y secretamente ayuda de forma extraordinaria, como vamos a ver, desde 1773 hasta 1779. Momento en que con el Tratado de Aranjuez con Francia, como aliado de su guerra contra Gran Bretaña, España y Francia, se hace explícito internacionalmente la ayuda que está prestando España a los norteamericanos. Francia, que abiertamente apoyaba a los americanos, tenía poco que perder ya en América, pero España sí tenía los inmensos y poderosos territorios virreinales y la necesidad coyuntural de mantener el secretismo de los envíos antes de la declaración de guerra abierta con Gran Bretaña. Sin esta ayuda española, escribe uno de los historiadores que han hecho un precioso libro, Larry Ferreiro, si la ayuda española hubiera sido difícil, bueno, esto lo decimos todos, lograr la independencia y vencer a los ingleses. El poderío de Inglaterra era fortísimo, como hemos visto. Es decir, y aquí cito, el ejército continental, liderado por George Washington, nunca se hubiera alzado con la victoria de no ser por la intervención de sus dos aliados, España y Francia, del otro lado del Atlántico. Desde el momento en que se inician los planes de declaración de independencia en julio de 1776, el ejército de las 13 colonias era lo más parecido, escribe uno de ellos, a un grupo de voluntarios que desde luego apenas tenían pólvora, ni tampoco uniformes, ni medicinas, ni tiendas de campaña, ni dinero para sufragar una guerra contra el Imperio Británico. Larry Ferreiro, también el historiador americano, señala, y esto sí lo voy a decir literal, que si Francia y sobre todo España pusieron el foco en aquel conflicto, cito literal, fue la comprensión de que no se trataba de un peligro para las naciones borbónicas, sino de una oportunidad para contener a la mayor amenaza potencial de ambas, que era Gran Bretaña. Aquello llevó a una reanudación de facto de la estrategia, soslayada durante unos años, de revancha, dice, contra la nación isleña, remata el historiador americano. Y desde luego, así fue. Gran Bretaña perdió totalmente las Américas. El 21 de junio de 1779, el rey Carlos III declara la guerra a la gran potencia inglesa y pone todo el bagaje militar español al lado de las tropas al mando del general Washington, hasta el final de todo. Pero quería detenerme un momento en los detalles de los años clandestinos, que fueron muy largos, aunque sea rápidamente. Conocer a los intermediarios principales involucrados en estas actividades de suministros de todo tipo y también de espionaje muy favorable para los independentistas y antibritánicos, que jugaron con papeles diferentes. Empresas fantasma para provisiones, por donde se colaban los suministros a acciones y personajes singulares. Por ejemplo, Beaumarchais,
Beaumarchais, comerciante y dramaturgo, con su compañía Fantasma, o personajes especiales, que vamos a ver algunos, porque es una lista larguísima, solamente lo que podríamos llamar la pléyade española decisiva, de cuyos protagonistas nos hablará don Gonzalo Quintero en su conferencia de clausura. Como en el caso de los americanos, insisto, solo podemos hacer aquí un breve recordatorio de algunos de ellos. Luis de Unzaga y Amézaga, desde 1770 y antes, apoya secretamente a los norteamericanos frente a las tropas británicas que van llegando a América para reprimir colonos sublevados por los nuevos impuestos. Antes de la masacre de Boston, va creando ya una red de espías para conocer los movimientos del enemigo. Es consciente de la debilidad de Luisiana y crea el puesto Unzaga, se llamó. Todavía se mantiene este nombre en algún lugar de alrededor, para que sirviera de información y de libre comercio. Fue pionero en 1776, sobre todo en entregar los suministros por vía secreta, ayuda al general Lee y a Patrick Henry, considerado padre fundador en Estados Unidos. En 1782 fue nombrado capitán general de Cuba, punto clave y privilegiado donde sigue con ayudas militares y toneladas de suministro al ejército de operaciones. Ahí están todos metidos, Espeleta y, por supuesto, el más importante de todos, Gálvez. Sus planes de bloqueo, por ejemplo, del puerto de Yorktown, fue decisiva para ganar esa batalla, ya lo veremos. Tras 45 años en el continente americano, al servicio de la corona española, regresa a España, a su Málaga natal, dejando en Nueva España a su cuñado Gálvez, Bernardo, y en la Embajada de España en Estados Unidos ya a Gardoqui, a Diego de Gardoqui, su primo. Diego de Gardoqui, comerciante bilbaíno, amigo personal de Washington, al que acompaña cuando Washington llega a ser el primer presidente de Estados Unidos en 1789, a su lado, ahí está en puesto de honor, Diego de Gardoqui, es el primer embajador español en Estados Unidos. Participó también en los suministros clandestinos, en el triunfo de la batalla de Saratoga ya en 1777 y en los demás igual, en Pensacola y en Yorktown. Juan de Miralles era uno de los comerciantes cubanos con mayor éxito empresarial. Dominaba el inglés y el francés y tenía buenos contactos transatlánticos. Dadas sus indudables capacidades y lealtad a España, Miralles recibió instrucciones para establecer contactos informales con el Congreso Continental, estamos hablando de la época clandestina, como comisario regio de Carlos III. Ese fue el nombramiento. Su papel fue decisivo en la canalización de la ayuda española en esos años de clandestinidad y en los posteriores, claro. En 1778 llegó a Filadelfia, fue muy bien recibido por el Congreso y se hizo muy amigo, fueron muy amigos de Washington y él. Creó varias rutas comerciales para los suministros al ejército continental. Fue uno de los grandes prestamistas a través de sus empresas y también un buen espía para informar, para transmitir informes secretos a La Habana con noticias de la situación de las 13 colonias. Fue también, y merece la pena, inteligente mediador para defender los intereses de España frente al expansionismo estadounidense, logrando evitar que se prosiguiera con el plan de atacar la Florida sin participación española, a cuyo monarca correspondía, es decir, a Carlos III, al español, correspondía la titularidad sobre dicho territorio.
Y como es sabido, cuando acabó la guerra, España recuperó las Floridas, si bien Carlos III y España quedaron defraudados por no recuperar Gibraltar, el principal objetivo que tenía el rey Carlos y sus consejeros. Y hasta ahora. Miralles falleció muy pronto, en 1780, de neumonía, en la casa personal de Washington, cuidado personalmente por la esposa de Washington, Martha, y la casa del futuro presidente. Su entierro fue el primer funeral con honores militares a un extranjero, un acontecimiento al que acudieron todos los representantes del Congreso. Hago un inciso adicional. El agradecimiento de George Washington a España está fuera de duda. Ya ven estos amigos personales, pero además de esas relaciones personales, el que no llegó a conocer personalmente a Carlos III ni a Bernardo de Gálvez, no coincidieron, siempre manifestó de manera explícita el agradecimiento a España, la ayuda determinante de España, algo que no tuvo continuidad, como sabemos, y que aludiremos brevemente al final. No quiero dejar a Juan de Francisco de Saavedra y Sangronis, nombrado también comisario regio por Carlos III. En 1761 organiza la Marina, están las batallas ganadas al enemigo en Saratoga, Pensacola, colabora en el bloqueo que facilitó el triunfo de Yorktown, estuvo siempre cercano a Bernardo de Gálvez, el comandante de todas las tropas del Caribe, incluyendo las francesas. Francisco Saavedra fue el coordinador de las operaciones conjuntas con los franceses, con el entendimiento que tenía estratégico con el almirante francés de Grasse. Fueron ellos tres los que tuvieron la decisión de bloquear el puerto de Yorktown, que facilitó, desde luego, que sin ello no hubieran podido ganar franceses y norteamericanos la batalla de Yorktown. Hay un tema que, aunque sea, no, quiero ponerlo como ejemplo para que vean lo que hacía España concretamente. Bueno, Saavedra manda 5.000 soldados franceses para el ataque en ese bloqueo. Mientras tanto, la Real Armada Española, bajo el mando de Solano, quedaba protegiendo la batalla de Yorktown, las posesiones francesas en el Caribe. Y hay un problema de financiación. Esto es lo que quería comentarles porque no deja de ser curioso. Rochambeau, que era uno de los generales, envía de Grasse una petición urgente porque necesita 25 buques de guerra y 3.000 soldados. Y para pagar esto necesita 1.200.000 libras, nada menos. Es Saavedra quien va a La Habana a por dinero para de Grasse. Y tras negociaciones complejas para conseguirlo, es toda una historia, vuelve con 1.000.000 de pesos. No puedo hacer la comparación, pero como cuenta muy bien la historiadora Marta Gutiérrez Steinkamp, en España, los Gálvez y la Revolución Americana, una investigación muy importante en 2016, aquí fue importante no solo Bernardo, sino también José de Gálvez, es decir, la familia Gálvez, por los fondos de México y Cuba, sufragando todos los gastos de la batalla de Yorktown y garantizando la victoria. Es pues un error pensar, o creer que España quedó fuera en la última batalla decisiva que se hizo contra los ingleses. Sin esos fondos y sin la Armada Española distrayendo a los británicos respecto a sus posesiones en el Caribe, sobre todo Jamaica, y con el bloqueo al puerto de Yorktown, impidiendo que llegasen ayuda de otros más lejanos a los ingleses, hubiese sido imposible la victoria final.
Los Saavedra y de Grasse se embarcan en direcciones opuestas, pero con un objetivo común: derrotar a los ingleses. Las casacas rojas, como se les llamaba, se rinden y en 1783 se firmará la Paz de Versalles, donde Gran Bretaña, como potencia, queda fuera de las Américas. Hay muchos otros personajes que harían la relación interminable. Más de 30 nombres aparecen en nuestro diccionario biográfico electrónico que pueden ustedes consultar en el gran portal de Historia Hispánica. Pueden ver, son biografías emocionantes y tan llamativas y aventureras como las que podemos encontrar en los descubridores y conquistadores del siglo XVI. Y el gran héroe y principal, Bernardo de Gálvez, el héroe de Pensacola, de Yorktown, de Saratoga antes, lo dejo totalmente en manos y conferencia de don Gonzalo Quintero, pues es el primero de toda esta playa de excelencia y el único que fue reconocido algo antes que los demás. La cooperación decidida, temprana y eficacísima de Gálvez a la causa de la independencia americana fue siempre decisiva. Ganar todas esas batallas no hubiera sido posible sin la presencia y las decisiones de este gran estratega, que era Bernardo de Gálvez, con la apertura que hizo desde el principio de un frente occidental que desde el principio hasta la guerra del final fue absolutamente, como hemos visto un poco por encima, pero definitivo. Un último dato sobre los suministros, porque llama especialmente la atención el éxito del largo auxilio clandestino del que hablamos, esbozado a través de importantes intermediarios, como han sido todos estos que he mencionado y otros muchos, en unas operaciones audaces, arriesgadas y tempranas, y que naturalmente prosiguen ya abiertamente cuando España hace la declaración de guerra a Gran Bretaña en 1779. Lo resumo en los siguientes apartados. En primer lugar, fondos, dinero, préstamos. Algo de eso he contado en esa financiación última para la guerra de Yorktown. En total, los historiadores económicos que han estudiado esto, en total Carlos III y Luis XVI proporcionaron a los rebeldes cerca de 30 billones, con B, 30 billones de dólares al precio de hoy. España, concretamente, además de lo que hemos visto del entramado clandestino con empresas fantasma y red de comerciantes internacionales, Gardoq, los que me he mencionado, hay que recordar, y esto es importante, que parte de esos fondos que llegaron a financiar la Revolución Americana se recaudaron en forma de impuestos en los territorios españoles, que todavía estaba en manos hispanas, que hoy conforman Texas, Nuevo México, Arizona, California, Cuba, Venezuela, México, Costa Rica. En la Alta California se pidió a cada soldado 2 pesos, el pago de una semana, para ayudar los gastos de guerra contra Inglaterra. El esfuerzo fue enorme. En segundo lugar, además de todo este esfuerzo monetario, en fin, de impuestos, la población y soldados, porque la contribución de todos estos territorios que he mencionado, que eran hispanos, el conflicto fue aún mayor. Perdió 1/4 de su población en los campos de batalla. Bernardo de Gálvez diseñó un sistema clandestino muy audaz y muy valiente, diríamos, de abastecimiento de armas y suministros a los rebeldes. Por ejemplo, un buque mercante navegando hacia el norte por el Mississippi bajo bandera española, tripulación española, que llevaba 10.000 libras de pólvora, llegaba al centro de los conflictos. Este suministro
es indudable que fue absolutamente fundamental para la derrota de los ingleses. La asistencia de Gálvez incluía, en este caso del buque con las 90.000 libras de pólvora, incluía un préstamo a los americanos de aproximadamente $74.000. Todo ello, naturalmente, aprobado en secreto por la Corte española. También el gran estratega que fue Gálvez, en 1777, siendo entonces gobernador de Luisiana, en ese momento, organizó ya un ejército formado rápidamente de criollos, indios, no muy partidarios desde luego de la independencia, afroamericanos liberados. Permítame una palabra sobre ello, aunque volveré al final. Cédula, afroamericanos liberados, ¿qué quiere decir? Que se acogían a una cédula de 1693 de Carlos II, el último Austria, que había promulgado en esa cédula que los esclavos negros que huían de las plantaciones americanas encontrasen refugio en los territorios españoles. Daré algunos detalles al final. Y naturalmente soldados y militares, miles de militares que se batieron con y por los norteamericanos. No hace mucho, permítame el inciso, en 2021, en medio del vandalismo que ha habido de las estatuas y de ese relanzamiento interesado de la cansina, leyenda negra, contra España, un grupo americano de representantes políticos, historiadores y defensores del legado español colocaron una emotiva plaza en el parque importante de Brooklyn en homenaje a los españoles olvidados en la batalla de Brooklyn. Ya se había colocado en 1976 con la presencia del rey Juan Carlos, pero el tiempo, en el segundo centenario de la independencia, por cierto, pero el tiempo y el vandalismo lo había hecho desaparecer la placa. A quien se rinde homenaje con ello es a los más de 200 españoles que murieron en las bodegas de un barco inglés para defender la independencia de Estados Unidos. Un buque prisión y una muerte trágica y lenta de unos soldados que no fueron tratados como tal, sino no como prisioneros de guerra, sino como traidores a Inglaterra, que no tenían nada que ver, con el fin de no reconocer los ingleses a la nación, a Estados Unidos como nación. Estamos en 1776, en la muerte en esos buques prisión, que acumuló en Gran Bretaña, acumuló ahí a miles de prisioneros de las batallas, fundamentalmente marineros, soldados, colonos, que apoyaban la independencia, holandeses, franceses y españoles, e incluso algunos religiosos. Parece que más de 20.000 personas padecieron en esos buques, de las que 11.500 fallecieron en su interior, entre ellos nuestros 200 españoles. Hay un vídeo que ha hecho la institución Queen Sofía y que pueden ver en internet sobre esto. Y naturalmente no quiero olvidar las armas. Se calcula que el 90% de todas las armas fueron suministradas por esta vía española que les contaba antes, el barco bajo bandera española por el Mississippi, con bayonetas, cañones, bombas, fusiles. Pero en estos suministros no iba solamente munición y pólvora, llevaban también ropas, medicinas, uniformes, tiendas de campaña, mantas. Se cuenta que las mantas que utilizó el ejército del general Washington eran procedentes de España. Ayudas, insisto, que se mantuvieron desde el principio hasta el final. Es verdad que una vez que las colonias ganaron la independencia, pues ordenaron sus territorios, organizaron la confederación, la federación, etc., y que con el tiempo y los intereses y conflictos políticos olvidaron la ayuda de España. Como bien sabemos, la condición humana es compleja y contradictoria. Las tropas españolas en 1781
aún continuaban sufriendo el peso del poder británico en las campañas, recuerden, de Menorca, Gibraltar, las Bahamas, Jamaica, Honduras, Nicaragua y otras plazas, con las consiguientes pérdidas de vidas y recursos, hasta alcanzar la paz de París de 1783, recuperando lo que hemos dicho antes. Pero lo que sí ya comentamos es que sí recibieron el agradecimiento de Washington en todos los sentidos. Una nota más. La Declaración de Independencia y sus contradicciones. La declaración que ya hemos comentado por Thomas Jefferson es uno de los textos más importantes e influyentes que ha ejercido como modelo en toda nuestra era contemporánea. Leo unos primeros párrafos. Consideramos que las siguientes verdades son evidentes por sí mismas. Todos los hombres son creados iguales, son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los que se cuenta la vida, la libertad y la búsqueda de la verdad, de la felicidad. Para asegurar estos derechos se instituyen los gobiernos entre los hombres y derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Siempre que cualquier forma de gobierno se vuelve destructiva para tales fines, es derecho del pueblo alterarlo o abolirlo o instituir uno nuevo, etcétera, etcétera. Es mucho más largo. Esos principios que provienen de la filosofía política de todos los mencionados, Locke, Montesquieu, Rousseau, etc. La realidad norteamericana se encontraba, cuando vemos esta declaración y tanto la de derechos después, se encontraba en una contradicción flagrante. No vamos a entrar en las tensiones, no podemos entrar en las tensiones y luchas políticas, por ejemplo, entre Jefferson con los padres fundadores de espíritu democrático frente a los federales de Hamilton y otros, pero es evidente que entre los textos de la Declaración de Independencia y de Derechos se levantaba la existencia de los miles de esclavos en los estados del sur. Aunque de momento se llegó, estamos hablando de los años 70 y 80, se llegó a una situación del siglo XVIII, se llegó a una situación acorde pero inestable. Conocemos bien la historia posterior, los problemas que surgieron en la propia redacción de la Constitución ya, más tardía, y la tremenda guerra civil, como conocen ustedes, entre el norte y sur en el siglo XIX, y todo lo que ha supuesto, a pesar de la abolición de la esclavitud después de la terrible guerra de sucesión. Lo que me parece importante es contraponer los criterios y las respectivas legislaciones tan diferentes entre lo que era todavía la monarquía hispánica en el siglo XVIII y los criterios sobre la esclavitud que guiaron la legislación norteamericana y la mentalidad de origen británico que penetró en buena parte de los ciudadanos blancos de Norteamérica. Muy sucintamente, y sabiendo que las luces y sombras, civilización y barbarie, están entremezcladas en la historia de todos, pero como resumen objetivado y en ningún caso de tipo moralista, podríamos hacer un breve esquema orientativo. Recuerden, en los dominios españoles en América durante 3 siglos hubo etapas diferentes, pero una vez pasados los momentos del descubrimiento y de conquista, se van fijando las leyes de Indias y la reafirmación de los derechos inviolables de los indígenas como seres humanos. La integración y el mestizaje sería el sello del mundo hispánico, como decían Carlos Fuentes, León Portilla, Silvio Zavala, es motivo de orgullo. Nunca hubo genocidio. Desde la reina Isabel a la legislación posterior se fomentaron los matrimonios mixtos y quedó claro la igualdad a ambos lados del Atlántico de todos los súbditos bajo la corona.
Recuerden el Padre Vitoria, la Escuela de Salamanca, la primera vez en el mundo que se debate seriamente sobre la ley de justos títulos para la apropiación y la colonización, la evangelización de las distintas órdenes religiosas que desde luego contribuyeron a salvar las lenguas indígenas principales. Había miles, un pueblo podía no entenderse con el de al lado, pero las más importantes, utilizando, como saben, las bases de la gramática en latín de Nebrija. Naturalmente que se produjeron abusos o se violaron leyes, pero existió siempre la posibilidad, en toda esta segunda parte, la posibilidad y el hecho de jueces y de trámites legislativos a favor de los derechos individuales. Fue una monarquía policéntrica con varios centros. Bueno, México era el centro del mundo, donde llegaba la carrera de Indias y el galeón de Manila. Y, en fin, antes, para acabar, antes mencionamos la incorporación al ejército de Gálvez de los afroamericanos liberados, en función de lo que conté de Carlos II. Un excelente artículo de Jordi Cañas del 3 de julio de 2020 recordaba contra el vandalismo de las estatuas españolas en Estados Unidos la historia del fuerte Mosé, en un asentamiento español fundado en 1738 por el gobernador de la Florida, Manuel de Montiano, otro nombre que merece la pena recordar. Antes había una historia de defensa de los esclavos que no voy a entretenerles, pero desde luego en 1738 en su territorio Montiano decretó la libertad de todos los esclavos. Además, para consolidarlo, mandó establecer un fuerte cerca de San Agustín. Recuerden que San Agustín es la ciudad más antigua de América, en 1575, fundada por Pedro Menéndez de Ávila. Un fuerte en que los esclavos huidos pudieran vivir como personas libres. Eso fue el inicio del fuerte Mosé, el primer pueblo, dice este historiador, de afroamericanos libres, hombres y mujeres, en los territorios de los actuales de Estados Unidos. Es decir, la diferencia con los británicos y norteamericanos es evidente, para mejor o peor, ya que estos piensen en la justificación de John Locke sobre la apropiación de tierras, que es doctrina inglesa, con la justificación utilitaria y económica de mayor productividad y riqueza. La exclusión de los indios ha sido manifiesta en su historia, ya lo saben, no recordemos, no hace falta recordar las películas western de los años 60, los confinamientos o simplemente la exterminación. Acabo enseguida. El desconocimiento de todas estas historias es pavoroso. Y los españoles somos malos publicistas de lo mejor que hemos hecho. Tengo aquí una cita de un norteamericano, Charles Loomis, que dice: la razón que no hayamos hecho justicia a los exploradores españoles es sencillamente que hemos sido mal informados. Su historia no tiene paralelo. Amamos la valentía y la exploración de las Américas por los españoles, que fue la más grande, la más larga, la más maravillosa serie de valientes proezas que registra la historia. Bueno, es un poco excesivo, pero creo que hay una reacción sobre las tergiversaciones y falsedades, que hay historiadores tanto americanos como españoles que están rehaciendo la historia. Recuerden el artículo, por ejemplo, de Felipe Fernández Armesto sobre el Museo Latino que se ha montado en Nueva York, lleno de falsedades, y otros muchos historiadores y escritores que prosiguen con decisión y rigor combatiendo lo que un título de un libro de Enrique Sueiro, que me parece perfecto: creer mentiras verosímiles y verdades exageradas. Me parece un título lleno de elegancia y de ironía.
Y ya una reflexión final. Sobre las revoluciones, de todas las revoluciones, la única que ha triunfado es la Revolución Americana. Todas las demás han fracasado. Sus objetivos no se han cumplido y han costado millones de muertos y serios conflictos hasta llegar a un cierto equilibrio. El caso de Francia y otros países de Europa. En el peor y frecuente caso es que se convierten en tiranías o dictaduras de asesinos y expropiadores. Les ahorro nombres. Algunos historiadores han estudiado revoluciones como la francesa de 1789 y otras similares, a las que en todas ellas, a diferencia de la americana, los dirigentes o impulsores han perdido siempre el control, algo que no ocurrió, como hemos dicho antes, en la Revolución Americana. Y han sido sobrepasados, dicen en este debate que ha habido muy interesante internacional, han sido sobrepasados los dirigentes por las masas desesperadas, acabando pues, en un emperador, Napoleón, etcétera, manipulados por demagogos o gente oportunista. Esto no pasó en Norteamérica, en efecto. Quizás ocurría que no había masas desesperadas porque aparte de tratarse de un contexto histórico, un territorio extenso que estaba por poblar y la construcción de una nación que se estaba haciendo, pero también se ha sugerido, también porque esas posibles masas desesperadas podían haber sido los posibles sujetos de esas masas, pero que eran esclavos fuertemente dominados. La esclavitud realmente sigue siendo históricamente un problema discutido. La población negra fue libre efectivamente después de la Guerra Civil de mediados del siglo XIX, pero fueron segregados durante casi otro siglo. Bueno, cabría pensar que el populismo de Trump, el integrismo de zonas actuales de ciudadanos blancos, la facilidad de tenencia de armas y su utilización en escuelas o población, la descomposición de la segregación y la salida de los negros, sino de la pobreza, menos de la miseria, la formación de élites negras diferentes de las organizaciones de los años revolucionarios de los 70, nada que ver, y una cierta mixtura de unos y otros, la creciente desigualdad mundial y regional que estamos viviendo, todo ello podría desembocar o no en masas desesperadas, en donde la irracionalidad y la venganza se multiplican, o el desarrollo material y tecnológico impedirá la formación de esas masas, o las propias dictaduras que se dibujan por distintos sitios. En fin, estamos en nuestro presente y es hora de acabar. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y cortesía, y hasta la semana que viene en la Fundación Narices. Muchas gracias.